Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Camino al Cielo, programa número 18 con Radio Marca, ya saben, también con la colaboración de Fondo Segunda. Bienvenidos a todos a un programa más donde hoy venimos cargaditos porque vamos a analizar, aparte de todo lo que nos ha dejado la jornada 18 de la Liga Hypermotion, tenemos una entrevista de lujo, Mateo López. Hoy hay que empezar por ahí porque es la primera vez esta temporada que tenemos un entrenador que ha estado en activo esta temporada y que ahora mismo nos va a permitir pues entrar un poco a saber cómo está, a ver cómo ha ido, y no es otro que Sergio Pellicer, exentrenador del Málaga. Mico, se viene entrevistón gordísimo. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad que muchísimas ganas de poder escucharlo. Como decías, todavía este curso no habíamos podido hablar con ningún entrenador porque la pasada temporada sí que lo habíamos hecho. Recuerdo a José Luis Oltra, que fue uno de los protagonistas, sobre todo a final de temporada en el curso pasado. Y hombre, hablar hoy con una institución para el Málaga como es Sergio Pellicer, pues va a estar muy bien. Tengo muchas ganas de escucharle y saber qué nos va a contar de lo que ha sido el cierre de una etapa enorme y me atrevo a decir con todas las letras gloriosa en el Málaga Club de Fútbol, Alex. Vamos a ver qué nos cuenta. Estamos haciendo esta intro sin saber aún qué nos va a decir, así que por eso mola más, porque dejamos ahí en duda todo lo que nos va a contar, así que mola más por eso. Y además te vamos a tener una taberna de lujo, porque vamos a hablar de la confirmación de como nuevo entrenador de Almada, que lo tocaremos un poco por encima, porque en ese momento en el que grabamos la tertulia no estaba confirmado. Yo creo que incluso Meco puede quedar hasta más gracioso, la verdad, que habláramos del tema sin que estuviera confirmado, pero sí. va a ser uno de los temas que vamos a tocar en tertulia. Vamos a hablar del mejor equipo ahora mismo de la Hypermotion, que es el Club Deportivo Castellón. Vamos a hablar, como ya digo, del Málaga. Nos vamos a ir también con Lucas Marcos. En fin, programón número 18 de Camino al Cielo, en el que desde ya arrancamos. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y ahora vamos, seremos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida. It's all about living in stereo, my people, you know. Keep the vibes alive. Hey, shiny girl, I'm on my way. Ain't got no worries, it's a beautiful day. Momento ya en Camino al Cielo en este programa número 18 de abrir nuestra taberna de plata, de abrir el tema de los debates, de qué ha pasado en esta jornada, de una jornadita más en la que ya lo hemos dicho en la intro, pero solo han habido 2 victorias locales y 2 victorias en general de toda la jornada, o sea, espectacular. Por eso mismo abrimos esta taberna de plata y nos vamos a las 2 ciudades que hoy entiendo que estarán contentas porque han conseguido sumar y además son precisamente 2 equipos que están en la lucha, en la pelea por esas, no sé, 7, 8 primeras posiciones. Unos igual se lo esperaban más a principio de temporada, otros igual un poquito menos, pero ahora mismo tenemos al Sporting de Borja Fernández de Radio Marca Asturias con 2 victorias consecutivas y dando la sensación, teniendo un partido bastante complicado este último fin de semana, que bueno, que los ha vuelto a conectar. Borja, ¿qué tal? Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, pues decías que hay equipos que quizás nos esperaban estar arriba. Visto lo visto en noviembre, estar hablando ahora en diciembre de esto, pues resulta raro. Es otro detalle más que nos deja nuestra querida y amada Hipertensiones. Pero sí, ahora está en un buen momento el Sporting. Son además victorias que se encadenan con la Copa del Rey ante el Mirandés. Son en total 3 victorias consecutivas para un Sporting que parece que ha volvido a coger un poco el ritmo, que Borja ha vuelto a encontrar la tecla y que ahora mismo pues vive una recta final de 2025. A ver cómo acaba. Otro de los equipos que no es que lleve 2 seguidas, es que lleva 5 victorias seguidas. Ahora mismo es el mejor equipo de la Liga Hypermotion. Podría introducirlo yo, pero no. Hemos tenido a alguien de Castellón para que nos cuente cómo está el Club Deportivo Castellón después de haber cerrado la jornada ayer con un 3-1 al Mirandés. Álvaro Font, Puerta 22, Signo Radio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Mateo? Pues la verdad es que lo de Castellón está siendo un sueño, ¿no? Las primeras 5 jornadas, 2 puntos y llevas 7 sin perder, 4 seguidas como local ganando y 5 victorias seguidas. Creo que son números de auténtico récord que Pablo Hernández aún no sabemos qué tecla ha dado, porque la plantilla de las primeras 5 jornadas y la actual es la misma. Y el Castellón que con esa flechita para arriba que no para y se sitúa ahí cuarto a un puntito de ese ascenso directo a la primera división. Vamos a tocar esos temas de los equipos que están ahora mismo en esa racha y esa dinámica positiva, pero primero lo último, lo más noticiable, lo que lleva pasando estas últimas horas, días con el tema Almada. Almada, Valladolid, Oviedo, además a Mateo le pillará cerca porque sé que sabe las últimas noticias de ahí de cómo está el tema en Valladolid, pero también os pregunto directamente a todos, a los tres. Es espectacular que un equipo de primera división esté pidiendo a un entrenador que está en duda o que lleva en duda bastantes semanas en Valladolid y que a pesar de que las últimas noticias, porque es cierto, últimas noticias que están saliendo ahora en estas últimas horas, cuando estamos grabando este programa, es que ha reculado un poco el Oviedo y ha buscado otra alternativa, porque era raro que la alternativa primera fuera Almada. No sé cómo lo veis y no sé si veis al Oviedo, al propio Oviedo, dando un poco de bandazos. Es verdad que igual no nos toca tanto porque bueno, nosotros ya sabéis que hablamos de segunda, pero joder, es que hasta hace nada el Oviedo estaba en segunda división haciendo las cosas muy bien y sorprende mucho que las decisiones que estén tomando estén siendo tan raras. No sé cómo veis este tema. A Es ver, tremendo lo que está pasando en Valladolid. Por aquí lo que noto de la gente es que, hombre, pues está muy desencantada con todo lo que está pasando, está muy desencantada con el equipo en general, con el club, con el contexto del que vienen. El año pasado fue, bueno, la temporada pasada, mejor dicho, fue horrible, como todos sabemos, pero es que esta temporada tampoco están encarrilando del todo la situación. Empezaron bien, es cierto, en segunda división esta campaña, sin embargo, ahora pues no están en el mejor contexto posible. El otro día perdían en el último minuto, con además malas sensaciones, unas sensaciones que vienen más o menos siendo las mismas desde el principio de temporada, a pesar de lo que decía o lo que dice actualmente la clasificación. Y ahora mismo, como decías, Alex, es que el ya exentrenador del Real Valladolid estaría ahora mismo sin equipo, porque es que las primeras Claro. noticias que Lo, salían lo gracioso, lo gracioso, eran... Meco, es que lo han echado, o sea, lo han echado. No es que lo han echado, es que les llegó la oferta por Claro. Almada y cuando parecía que iba para adelante la operación, al final se echa para atrás y tú te quedas sin entrenador y el Oviedo con otro entrenador porque está buscando otra alternativa. Eso es, eso es. O sea, ahora mismo tenemos dos equipos sin entrenador, que en principio iba a haber ese, no intercambio, pero sí ese cambio de entrenador del Real Valladolid a ser el del Real Oviedo. Salía ayer el CEO del club a comentar la situación que se daba, decía que quería el entrenador escuchar esa oferta y comentaba el propio CEO que desde ese momento para él ya no era entrenador del Real Valladolid. Están buscando de momento otro míster durante esta semana, aunque parece que de momento no hay nada claro por el momento y ha pasado de todo. Ese intercambio entre entrenadores de esas dos entidades propietarias con los propietarios mexicanos, que no son exactamente los mismos, pero que sí parece que tienen mucha relación. Y es que lo que está pasando en Valladolid es tremendo, lo mismo que con el Real Oviedo. O sea, una situación que yo no recuerdo nada igual, sinceramente. No. es Borja que Álvaro, ¿qué os parece este tema? todo empieza en el momento en el que yo no recuerdo, o al menos no tengo yo tanta memoria, en el que un equipo de primera ficha a un entrenador de segunda a golpe de talonario, que tenía que pagar el Oviedo Mm. 200.000 euros. Es decir, estamos hablando de un traspaso de un entrenador, que vale, mira, pues el fútbol de ahora pues puede ser que se paguen traspasos por entrenadores, me parece muy bien. Pero ficha a José Alberto o ficha a Pablo Hernández del Castellón, no fiches a un entrenador que está décimo con uno de los mejores proyectos de la categoría y que el día anterior había perdido con el Andorra en casa 0-1 y le estaban cantando Almada, vete ya. Es decir, la situación es tan rara que el Valladolid, de este modo, si se llega a dar lo del Oviedo, que yo todavía no lo descarto porque están dando unos Ujú. bandazos aquí en Oviedo tremendos, el Valladolid se desprendería del entrenador al que quiere echar su afición, no le tendría que pagar el finiquito y recibiría 200.000 euros. Es que es una jugada perfecta. Es un win-win, o sea, es Para un Valladolid. win-win. Sí, Es, sí. es perfecto para el Valladolid. Lo que pasa que ha habido en Oviedo en las últimas horas, desde que sale el nombre de Almada, que sale ya el domingo, después de echar a Carril, sale el nombre de Almada ya, el lunes, martes, una campaña en redes sociales tremenda. Eso es, ahí voy. Es que Almada no gran. ha sido trending topic.
Ujú. Y, Sí, sí, y- sí. y eso parece que ha calado un poco en la propiedad mexicana, pero también te digo, a la propiedad mexicana también se le echó por los suelos la idea de traer a Luis Carrión y al día siguiente Luis Carrión tiene el chándal del Oviedo y estaba entrenando al Oviedo. Esa Ujú. gente, sí, hablar mucho, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, yo ahora mismo la pedrada que tengo es que Guillermo Almada va a ser entrenador del Real Oviedo, porque es la convicción que hay desde México con traer a Guillermo Almada. Están ahí esos choques entre clubes, entre el Valladolid y el Oviedo, que además tiene muy buena relación, porque parte del equipo que trae Almada a Valladolid es parte del grupo Pachuca, entonces es negociar contigo Claro, mismo delante de un espejo casi. claro. Ujú. Pero es todo, es un capítulo más de lo que es esta categoría Es tan brutal. rara que puede hacer que Almada se vaya al Oviedo, que al Valladolid llegue Rubén Alves, al que echaron del Sporting hace 5 meses por la puerta de atrás. Conclusión, otra habitación más en el manicomio, este, amigos míos. Álvaro, lo que tengo que decir de aquí es que menos mal, Borja, también que se ha levantado la gente del propio Oviedo, ¿sabes? Que se ha Correcto. revelado la gente y que ha empezado a petar las redes y el Twitter y lo que sea en contra de esto, porque si no, o sea, si no es que estos tiran para adelante con un entrenador que, repito, está cuestionado en segunda y a pesar, aquí lo hemos dicho en varios programas, cuando ganaba este Valladolid cuando estaba arriba, también dudábamos de si este Valladolid estaba dando para Correcto. estar ahí, porque tenía poquito fútbol para los jugadores que tenía, estaba demostrando poquito. Menos mal que se ha levantado la gente, Álvaro. Bueno, es que es normal, es decir, la situación no sé si es lo más rocambolesca que se ha visto en los últimos 4, 5, 6 meses con tema entrenadores, pero es que no tiene ningún sentido y es normal que la afición del Oviedo se levante porque un entrenador que va décimo, que las sensaciones, pues como bien habéis dicho, no son las mejores y el fútbol que hace, pues no es el más efectivo o para esta segunda división, no tiene mucho sentido. Al final, como bien comentaba Borja, seguramente pues al final acabe poniéndose ese chándal y vistiendo el chándal del Oviedo para entrenar, pero es una situación muy extraña que al menos desde fuera se observa con palomitas, hace falta coger palomitas porque es que no sabes por dónde te va a salir. Sí, sí. Menos mal que no pasa esto en Castellón o en Cádiz o donde sea, porque la que se arma Bueno, ya. eso es curro, Borja, al fin y al cabo. Eso es Sí, trabajo, tío. sí. Siempre que pasan estas cosas, al final hay Escucha, movimiento. el de los lunes más tranquilos de mi vida, el ayer. Hombre, porque, claro, porque Porque venís de encima, victoria. escucha, porque si fuera poco lo que pasó con el Oviedo, va el Sporting ayer y cambia de presidente. Así porque sí, por la Ah, cara. ¿sí? Es No me verdad, es digas. verdad. Ayer Sí, había sí. junta de accionistas que venía Alejandro Irarragorri, el patrón del grupo Orlegui, a la junta de accionistas, una junta muy normal, y al acabar la junta, que lo había aprobado todo, dice, espérense un momento que quiero comentar una cosa. David Guerra deja de ser presidente del Sporting, pasa a ser vicepresidente ejecutivo, y pongo de presidente del Sporting a José Riestra, que había sido presidente de Atlas y ahora era director de fútbol del grupo Orlegui. Así que por eso digo lo del lunes tranquilo ayer en Madre mía. Asturias. Hostia, pues ahí sí que me habías pillado completamente. Esto que se dio ayer, o sea, realmente Ayer al mediodía. Ayer al no mediodía es fue. no es un cambio en sí No, no, muy grande, nada. ¿no? Porque, Es un cambio de piezas. Es un cambio de claro. piezas, pero oye, que ya el presidente del Sí, sí, Sporting sí. ya no es el mismo que hace 2 días. Sí, sí. También pura hypermotion, ¿no? Que cambie un presidente, pero Puro. que no sea. Que Después de ganar no, dos no. partidos, cambios de presidente, claro que sí. Sí, 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 sí. Es lo que toca, es lo que toca, claro. Es que hay que darle un poco de sentido a esta hipertensión. Es que si no la llamamos así, luego parece que nos lo inventemos nosotros. Mateo, entonces, para cerrar este tema, de momento, desde Valladolid lo que se apunta es que sí se va a hacer cargo del Eibar, ¿no? O sea, perdón, en el partido contra el Eibar, con Sí. el Valladolid. Y a la espera estarán Almada de lo que pueda pasar con el Oviedo o no. Eso. O sea, lo que está claro es que el Real Valladolid va a cambiar de entrenador, que si no me fallan las cuentas, ya serían 12 cambios de lo que llevamos en la temporada. O sea, que es una animalada, que no estamos todavía ni en Navidad, estamos muy cerquita, pero todavía no estamos. Si son 12 cambios, o sea, brutal esto. Y sí, el Real Valladolid está buscando ese recambio. El nombre que ha sonado con más fuerza es el que decía antes Borja, que es el de Rubén Alves. Pero bueno, veremos. Es un nombre que en principio gusta en la ciudad, pero de momento no se sabe nada. En principio, esta semana todavía no se sabrá el nuevo míster y todo apunta a que la semana que viene veremos quién ocupará ese banquillo del José Zorrilla, que de momento, como decías, tenemos entrenador interino. Bueno, habrá que esperar. Vamos a meternos un poquito en temas ya deportivos, en lo que ha pasado en esta jornada número 18 de la Hypermotion. Eh, ya digo, hemos traído a esta tabla de plata a dos de las personas que han conseguido celebrar un más tres en su casa. En el caso del Sporting, estuvo cerquita de escapársele ese más tres en casa en varios momentos del partido, pero al final, Borja, el Granada es el Granada, es un equipo que debe estar
o que a priori se piensa que debe estar arriba por plantilla, por jugadores, y has ganado contra, vamos a llamarlo así, aunque luego esto a saber cómo queda, pero has ganado contra un rival directo. Sí, viendo un poco al Granada en el Molinón, es que el Granada llegaba después de una derrota en 14 partidos, una cosa así, llegaba no sumando mucho, pero sumando, que al final en esta categoría ir sumando de poco a poco, sabes que te suele dar resultado. Y a mí el Granada me gustó en el Molinón, jugadores bueno, de mucho calado, Rubén Alcaraz, por ejemplo, hace un gran partido, José Arnaiz, la pelea de Pascual siempre intensa, bueno, estuvo bien, lo que pasa que en el Sporting sin tener un gran día, al menos no de los mejores de la temporada, en un partido que parece que se estaba atascando más de la cuenta, en el 89 te aparece un tal César Gelaber que es capaz de coger el balón a 35 metros de la portería, echar la carrera hacia adelante, empezar a regatear hasta su sombra y colocarla lejos de Lucas Zidane. Es el valor de este Sporting No sé qué que sería yo, Borja, sin Gelabert, este Sporting. pues tendría el 33% menos de goles, porque lleva 21 en el Sporting, 7 son de Gelaber. Es que es una Flipa. burrada. Es Es un que es de jugador locos. determinante en la categoría, para el Sí. Sporting más todavía, y al final pues le ha dado al Sporting una victoria más que permita al equipo pues acercarse a esa zona alta. De hecho, con la victoria se metía en playoff, aunque luego creo que fue el Burgos el que lo Ujú. sacó. Pero es que está en un buen momento ahora mismo el Sporting y venimos de un noviembre negro, como comentábamos antes. Entonces, el Sporting con Gelaber es mucho más Sporting. El Sporting que ahora empieza a tener también más soluciones desde el banquillo. El otro día sale Keipo, sale Dubasín, que venía un poco tocado, pero empieza a recuperar futbolistas. También la buena versión de Juan Otero, Gaspar, el centro del campo que ahora sumas a Bernal también. Está haciendo el Sporting méritos para ganarse en ilusión de cara a la segunda vuelta. Otero, por cierto, está bien, ¿no? Porque el tío se fue al suelo, sacaron Bueno, camilla y bueno, bueno, todo. Yo bueno, dije, bueno. yo dije, se ha vuelto a romper. Se ha vuelto a Mira, romper y tú sabes además, Borja, que lo tengo en el fantasy. Lo sé de primera mano. Yo nunca había escuchado o no recordaba el sonido de un infarto generalizado. Es decir, 20.000 personas de golpe, cuando el árbitro hace así, llama a la camilla, hace el gesto de la camilla, 20.000 Sí, personas sí. hacen el gesto de no. Y Balas a fueron la 20.000 a cabeza. la vez, 20.000 a la vez. Y Otero sale en camilla y pasa un segundo fuera del campo, se Sí, levanta sí. y para Y adentro. vuelve. Y luego lo preguntábamos y es que él se había notado como una herida, una rajita en el tobillo de una entrada y había notado sangre y él pensó que se había roto de verdad. Pero luego cuando se prueba dice, ah, no, no, si tampoco es para tanto, venga, Sí, 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 a seguir yo jugando. aluciné. Yo dije, bueno, además es que es eso, es que desde la tele, imagínate, desde el campo, pues aún lo ves cómo estaba reaccionando, pero desde la tele trae la camilla y dices, se acaba la temporada, se acabó la temporada. Por cierto, hay dos situaciones que sí que quiero comentar, ¿eh? La primera, creo que por primera vez en todo lo que llamamos de Hypermotion, un árbitro lo manda al VAR, o sea, el VAR, perdón, manda al árbitro para que revise una jugada y mantiene su decisión. Esto no sé yo si ha pasado muchas veces en lo que llamamos de Hypermotion. No Es sé qué os raro, parece ¿eh? la jugada. A mí me lo preguntas y te digo que para mí toca primero la bola y lo de después es un lance de la propia jugada. Mm. Pero no puedes sacar roja por eso, no puedes expulsar a un jugador por eso. Para mí, Álvaro, Mateo, Borja, os dejo a vosotros. A ver, es muy poco, ¿no? O sea, para mí me parece que la expulsión es muy exagerada y es lo que decías, no es lo habitual, ¿no? Que está en la Hypermotion no se ha visto que se pite, que llamen del VAR y se mantenga su decisión. Siempre cuando llaman del VAR es, hostia, pues cualquier campo, Castalia, el Molinón, todos manos a la cabeza y dice, ya está, ya nos la han liado y ya penalti, ya es expulsión, ya es lo que sea y a lo mejor es una acción que ha pasado hace 3 jugadas, pero ya sabes que a la mínima llamada de VAR te sorprende, ¿no? Que tú sabes cuál va a ser la decisión, entonces te sorprende que haya sido esa decisión y como decías tú, me parece que no, que lo mantenga, no veo el sentido, para mí la roja es totalmente exagerada. Para mí igual, para mí igual. Pero bueno, también yo me alegro de ver esa decisión, de ver que el árbitro que está en el terreno de juego tiene también esa personalidad, ¿no? Para poder Ujú. decidir y poder cambiar esa decisión, porque al final es la decisión del videoarbitraje que ve otra cosa. Y la verdad es que normalmente aquí hablamos mal del arbitraje porque hay muchas cosas de las que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero en esta ocasión, Le pues hemos pegado bueno, yo muchos creo palos, que Mateo. Le, le hemos le hemos pegado pegado muchos palos a los muchos palos. árbitros diciendo Mm. que no tienen personalidad, que no sé qué. Por eso también hay que decir, joder, Hoy sí, había hoy un sí. árbitro que lo han mandado al VAR y ha dicho, oye, que no, que es que a mí no me lo parece. Y le han puesto 4 tomas y que seguía pues con su decisión, con lo que ha pensado, lo que le ha dado la sensación de que ha pasado durante en el juego, o sea, con la bola Eso jugada, es. ¿sabes? Que al final es lo que tienen que valorar. No sé, Borja, cómo se vio desde el campo.
Que es que viendo las repeticiones, y ya en directo te daba la sensación de que Bernal, que es el que hace la acción, Sí. rasca el balón de forma limpia y lo que dices tú, lo que pasa después, ha sacado el balón, oye, después se puede tropezar, después puede pasar lo que sea. Pero ya en el momento en el que llama al VAR y tú estás viendo las repeticiones, desde el campo además se están poniendo las repeticiones en los videomarcadores, el sonido antes que decía de Otero de 20.000 a la vez, Lo ese mismo. sonido, mira, no, el sonido en el que sale la repetición en el marcador del Molinón fue una carcajada. Al unísono, 20.000 personas riéndose. Es que era imposible. Viendo la repetición, tú piensas, ¿cómo le mete el marrón López Toca a Lax Franco, que era el árbitro del campo? ¿Cómo le puede meter en ese marrón al árbitro? Pero ¿cómo le puede meter en ese marrón? ¿Por qué? Porque el árbitro, y lo comentaba antes también Álvaro muy bien, en el momento que te llaman del VAR, tú, Condicionado. aunque tengas la convicción de que esa jugada ha sacado el balón y lo tengas tan claro, desde el momento que llaman del bar dices tú, buf, algo se me pudo escapar aquí, algo no vi yo, algo está viendo desde arriba, ya verás la bronca que me va a caer, y tú ya vas condicionada a la pantalla. Lo que pasa es que llega a la pantalla y se encuentra cuatro tomas perfectas en las que se ve que el balón sale de rebotado de la bota de Bernal. Entonces, el marrón ahí es de López Toca, del árbitro del VAR, y creo que se llama Salvador Lax Franco. Pues mira, fue Salvador, porque si Puede llega a ser, sí. expulsar a Jesús Bernal por eso, la bronca que se monta es tremenda y creo que con motivos. Bueno, tampoco ha pasado mucho más a nivel de arbitraje. Yo es que quería tocar estas dos jugadas. Luego es verdad que hay un penalti, ¿no? De Sí, Manu Lama, que comete un penalti que para mí tampoco es. Realmente, para mí eso no es penalti. Va al choque, va duro, mete el cuerpo, pero es al final una jugada de. no. Había dudas, ¿eh? Con esta jugada. Yo lo estaba Porque viendo con varios no va colegas por el míos. balón en ningún momento. Yo creo que por ahí viene Ya, la duda. Se desentiende un poco, sí. Pero al ya, final es pero una pena carga. máxima. O sea, pena máxima. Sí. Es la No barrera entre sé. la carga legal o la carga no legal. Porque al final es lo que dice Meco, se desentiende del balón y va a chocar, pero claro, va a chocar haciendo uso de su cuerpo de una forma que se puede entender como legal. Lo que pasa que a mí lo que me parece es que Manu Lama compra demasiadas papeletas en Ya, una sí, acción que sí. no hacía falta. O sea, es que Ujú. está al lado de la acción, creo que es de Diego Sánchez. Sí, sí, eran Diego dos para Sánchez uno. lo ve de cara la acción que le hacen a su compañero a Keipo, y lo primero que hace Diego Sánchez es pedirle el córner. Ni él entiende que eso pueda ser penalti, el error que ha cometido Manu Lama. Entonces a mí lo que parece es que compran muchas papeletas. Ahora, que lo piten o no, pues interpretación. Eso sí que es interpretación. Sí, sí, sí. Em, la verdad que a nivel de arbitraje, ya digo, creo que tampoco ha habido mucho más jaleo por suerte esta jornada, ¿no? No ha habido Corregidme si me mucho, dejo ¿no? algo. Pero No. yo creo que por lo demás ha estado todo bastante tranquilo. Que ya está bien, ya está bien. Y eso que han habido partiditos Ya raritos, tocaba. ¿eh? Han habido partiditos raritos. A ver, vamos a hablar del mejor equipo de la Hypermotion ahora mismo, en jornada 18. Tenemos que hablar de ellos porque ahora mismo una de las cosas que ha pasado, que no suele ser normal, no, que pasa muy pocas veces, muy de vez en cuando, es que un equipo consiga 5 victorias consecutivas y ver las 5 Vs en verde en la clasificación. Yo no sé, al margen ahora iré a Álvaro a preguntarle cómo se siente la cosa desde Castellón, que sé que pues obviamente está la emoción por los aires y se lo están empezando a creer, pero me interesa saber la opinión de gente que lo ve desde fuera, de Mateo y de Borja. Eh, Habéis visto ya varios partidos del Castellón seguro, porque después de estas rachas que lleva, pues al final te llama la atención ver partidos de equipos así. ¿Qué os parece? ¿Os lo creéis? ¿Creéis que tiene plantilla? ¿Veis que también puede pegar algún bajón? ¿Es el nuevo Mirandés? ¿No es el nuevo Mirandés? ¿Cómo lo veis desde fuera? Hombre, a ver, a mí me parece que es un equipo muy diferente a lo que veíamos el año pasado del Club Deportivo Mirandés por toda la situación que le rodea y demás, ¿no? Más allá de eso, creo que es que el Club Deportivo Castellón tiene esa plantilla, creo que no está entre las dos mejores plantillas, por ejemplo, de la categoría para poder luchar por esos puestos de ascenso directo, ¿no? Que luego puede pasar lo que sea, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Pablo Hernández ha dado con la tecla de forma muy clara, que yo creo que poca gente, por lo menos yo desde fuera, no me esperaba que después del cambio de entrenador este equipo pudiera ir tan bien, porque es la realidad, está funcionando muy bien el Club Deportivo Castellón y la racha en la que está envuelta, pues es que es inmejorable. Veía el partido ayer del Club Deportivo Castellón y se vivía, por lo menos desde fuera, yo lo que veía es que había un ambiente muy cercano, que la gente estaba enganchadísima al equipo y me parece totalmente normal, ¿no? Al final de lo que viene también, los precedentes que tiene el Club Deportivo Castellón es para estar así, ¿no? Conociendo todo eso. Entonces, bueno, yo creo que tiene plantilla y yo creo que tiene miembros este equipo
equipo para mantenerse ahí arriba. Lo que pasa es que esta temporada, evidentemente, como todas, en segunda división se le va a hacer muy larga al Club Deportivo Castellón, estoy seguro. Creo que en ese último tramo o después de Navidad puede sufrir un poquito más, ¿no? Yo creo que es lo lógico en plantillas que no están confeccionadas para el ascenso, porque yo creo que tampoco ese es el motivo, ¿no? de la plantilla del Club Deportivo Castellón. Pero creo que sí, creo que puede luchar en esas posiciones de ahí arriba y está haciendo méritos, evidentemente, para ello. Se lo compro todo a Meco porque yo veo partidos del Castellón, por ejemplo, ayer, lunes, el partido ante el Mirandés, y la sensación que me transmite este Castellón ya durante toda la temporada es que es un equipo muy divertido. Y es que ya lo era el año pasado. Es un equipo que sabes que te sientas a ver un partido del Castellón y sabes qué cosas van a pasar. Que va a ser muy raro ver un 0-0 o un 1-0 o un 0-1. Sabes qué cosas van a pasar. Y eso en esta categoría en la que estamos hablando todos de lo cambiante que es, de lo importante de las dinámicas. Eso en esta categoría te puede servir. Que le dé al Castellón para aguantar el ritmo las jornadas que restan, me parece complicado por potenciales de plantillas contrarias y porque creo que el Castellón no estaba diseñado para esto. Pero para pelear hasta el final, mantenerse Sí, en pero esa Borja, zona noble, escúchame, el Mirandés tampoco estaba diseñado para esto. sí, pero, y lo sabes, Alex, que al final Mirandés en segunda división hay uno cada 5 años, cada seis Sí, sí, sí. años. Son Sí, casos sí. muy, muy, muy raros. Pero ¿por qué Ujú. no puede ser el caso del Castellón este año? Porque además el No, no, Mirandés lo que veíamos el año yo pasado entiendo y el por dónde. Mirandés no divertía. Yo entiendo por dónde vais, ¿eh? Entiendo por dónde vais y entiendo lo que decís. Pero a lo que voy es que me da la sensación este año que no hay, como el año pasado que habían 4 o 5 equipos que iban volando, que Mm, eran aviones, que tú los veías jugar y decías, estos van a estar arriba seguro. Veías al Oviedo volando, al Elche volando, al Levante volando. Y este año a mí, y ya llevamos 18 jornadas, no me ha dado la sensación de ver un equipo y decir, hostia, es que va a ganarlo todo lo que queda. Va a ser, mm. va a arrasar. No me da esa sensación. Por eso creo que ya no es que sea un nuevo Mirandés, sino que igual el ser el nuevo Mirandés está más barato que el año pasado, ¿sabes? No te hace falta ser tan bueno o tener una plantilla como tenía el Mirandés con Panicelli que te Mm. mete 16 goles. Igual ya no te hace falta tanto. Igual con dos tíos que te metan 10 y el otro 8 y el otro tal, te da para dar la sorpresa y meterte en playoff. Ya no hablo de quizás ascenso directo. ¿Sabéis a lo que voy? Mm. Pero es que estamos en la segunda división. Ya. Y quizás lo que estemos hablando a 16 de diciembre, el 16 de febrero nos volvemos a sentar y estamos hablando de otra realidad distinta. De Sí, sí. momento, y visto lo visto en la jornada 18, yo sigo diciendo que este Castellón es, junto al Racing, el equipo más divertido de ver de la categoría. Y si al Racing le funciona el modelo de equipo divertido para conseguir puntos, no me caben a mí muchas dudas de por qué a Castellón no le puede dar tampoco. Es decir, si al Racing le Ujú. funciona, creo que a Castellón también le puede funcionar porque es un modelo que en segunda división te puede dar muchos puntos. Lo que pasa es que veo al Racing con mucho más potencial de plantilla que al Castellón. Pero, lo decía Meco antes, para pelear por la zona alta de la clasificación y estar con ilusiones hasta las últimas 5 jornadas, yo no lo descarto para nada. Sí, sí. Y el Club Deportivo Y Castellón el ahora, año pasado era muy divertido. A lo mejor era incluso Mm, más es que divertido era, que era este, más divertido, eso te iba a pero decir. se ha estabilizado. O sea, yo he encontrado el punto perfecto para mí esta plantilla. Habláis de equipo divertido era el año pasado. O sea, el año Sí, pasado sí. sí que era divertido. El año pasado sí que era divertido porque te podía pasar cualquier cosa. Podías ir ganando 3-1 y que te remontaran 3-6 sí, y así sí. era el Castillo del año pasado. Ahora ha pulido esas piezas Pablo Hernández, ha hecho un equipo un poquito más sólido a nivel defensivo, ha cambiado, tiene la posibilidad de cambiar ese sistema y de pasar de defensa de 5 a defensa de 4 y darle esas variantes que le vienen muy bien al Castellón. Y sobre todo, ya veremos esto cómo larga va, pero tiene un bloque ahora mismo de jugadores, tiene 4 jugadores, 5 jugadores que salen de banquillo que te lo revolucionan todo. Y eso para mí es fundamental, sobre todo ya hablo de para competir durante toda la segunda división. Álvaro, desde Castellón, ¿cómo se ve que ahora mismo seas el equipo que, de verdad, como te dé por ganar al Cádiz, son 6 seguidas? Yo no sé el dato porque no lo he visto, pero si ganaras, equipos que han ganado 6 seguidas y que no hayan ascendido, habrán pocos. Yo creo que habrán pocos, ¿eh? De verdad lo digo. Y no es por Pocos flipante, ya por, sabéis, chicos. Pocos por no decir ninguno. Ahora mismo Castellón, yo creo que el Castellón, tanto la afición, el club, creo que está viviendo el mejor momento probablemente de los últimos 20, 25 años. Es decir, tienes una situación económica, bueno, financiera buena, tienes un presidente que apuesta por el proyecto y ya no solo eso, que busca crecer la cantera, te ha creado una ciudad deportiva que hemos ido la gente de prensa y es una barbaridad lo que se está montando ahí. Es decir, ya no es solo una plantilla, sino es un proyecto.
Y es un proyecto un proyecto que por la sensación que da no va a parar en un año ser el nuevo Mirandés o ser un poco la sorpresa de esta segunda división, sino que es un proyecto que tiene las miras puestas ahí arriba y que si no es en unos años, el Presi ya lo dice, ¿no? Bob, persona extravagante, creo algún tuit habréis leído, busca y quiere conseguir ese ascenso a Primera División y si sigue a este ritmo ya no solo de resultados, sino de proyecto, de Big Data, que tanto le gusta a él, pues ojalá llegue. Pero ahora mismo el Castellón es un éxtasis la ciudad, ¿no? Nadie se esperaba esto, nadie se esperaba que apostar por un entrenador de la casa fuera la clave para revertir esa situación o esa mala dinámica del inicio. Y tienes un bloque, como bien ha comentado Alex, de 6 jugadores que te dan ese plus cuando el equipo probablemente más le faltan las fuerzas a partir del minuto 60-65 y tienes 11 jugadores que lo dan todo y desgastan a los rivales en el tiempo en el que están. Creo que el Castellón ahora mismo, pues los datos lo marcan, ¿no? Es el mejor equipo de las últimas 5 jornadas y ojalá gane contra el Cádiz y te puede asegurar esos 34, si no me equivoco, que ya te acercan un poquito al primer objetivo, que no nos olvidemos son los 50 puntos. Ujú. A la semana que viene habrá que llamar a Vallejo, Mateo, para que entre, pase lo que Esto es, pase, le y pegaremos. os peleáis vosotros ahí. Yo os Sí, dejo sí, sí. hablar, os peleáis y yo me callo. La semana que viene ya tenemos que organizarnos para que el horario le cuadre y que pueda entrar aquí con nosotros. En una delantera, cámara con Otero, Borja, ¿sería buena delantera o no? Pregúntale a la defensa rival, sí. Sí, sí. Son dos No es delanteros mala, muy ¿eh? pesados, ¿eh? Son dos delanteros muy Madre pesados, eso mía. es Dos, cierto, ¿eh? dos moscas de la fruta, tío. Madre mía, Sí. vaya dos. Sí, 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 sí. Es que, mira, son el ejemplo de delantero que si yo tuviera un equipo de segunda división, querría. Sí, Porque sí. quizás no te dan todos los números del mundo, pero lo que trabajan para el equipo, lo que te pelean, lo que te incomodan. Ayer Cámara es un escándalo, es vertical, tiene desborde, tiene regate, tiene calidad. A mí ayer me encantó. Y luego ese Otero es más de lo mismo, porque es delantero, pero que ejerce de todo casi menos de delantero. La pelea, la constancia. Y es en segunda división, tener un tío así en el equipo, uno, te Sí, contagia el sí. resto, y dos, es que al rival te lo amarga No, entero. y sobre todo también que al final son delanteros que igual no por números te conquistan, porque no te van a conquistar por números, Claro, porque por números no te va a decir, no, es que los quiero, no, es que te conquistan, es un poco como delanteros underdog, que tú si sabes un poco de fútbol, sabes que le están dando muchísimo a tu eso es. equipo, al margen de los goles y de los números que hace. Pero bueno, vamos a dejar aquí ya de darle vueltas al temita que nos estamos poniendo aquí muy... Sí, en fin. Venga, vamos con el 11, Mateo, cuéntame el 11 de esta semana. Pues vamos allá con el once ideal de la jornada número 18, elegido por Fondo Segunda. La portería hay que ser realistas, ¿eh? Ha costado mucho elegir a ese nombre porque es que hubo muchos porteros que hicieron actuaciones tremendas durante esta jornada. Finalmente nos hemos quedado con el guardameta del Real Zaragoza, Adrián Rodríguez. En la defensa tenemos a los siguientes futbolistas. En lateral diestro, Ángel Pérez de la Sociedad Deportiva Huesca, pareja de centrales para Gael Alonso de la Andorra y haciendo la trampita, John Balda de la Real Sociedad B. Y por el lado tenemos a Matos del Ceuta. En el centro del campo tenemos a Gelabert, como no podía ser de otra forma, del Sporting, a Cissé del Leganés y a Curro del Burgos. Por los lados tenemos a Íñigo Vicente del Racing Santander y a La Rubia del Málaga. Arriba del todo, como tampoco podría ser de otra manera, a Cámara del Castellón. El entrenador ideal de la jornada es Funes del Málaga, la Revolución. Pues también, Cámara del Castellón y el mejor sub-23, John Balda de la Real Sociedad B. Casi no sub-23 cámara por nada, ¿eh? Por nada lo podríamos haber metido ahí en ese sub-23. Álvaro Font, el MVP de Álvaro, ¿quién es? Pues mi MVP, como no puede ser otro, tiene que ser Usman Camará. Es decir, aquí en Castellón le llueven palos cada 2 por 3, por a lo mejor ser un Míos no delantero serán. diferente, pero te demuestra que es un delantero, como bien decía Borja, necesario. Es una mosca de la fruta, como ha dicho, necesario para molestar. Mm. Entra en el minuto 53 y en el 54 recibe amarilla. Y con amarilla en el Se, partido se puede ir expulsado, porque se se puede puede ir ir expulsado, expulsado porque porque tiene una luego pega otro antes. palo. Correcto, pega otro palo y no era corto el palo, pero te hace 2 jugadas con esos recortes y con ese tren inferior que tiene, que es bestial, y te marca 2 goles y te vuelve a hacer que el Castellón sume de 3 por quinta semana consecutiva. Entonces yo me quedo en casa, me quedo con Usman. Borja Fernández de Radio Marca Asturias. No voy a ser reiterativo y dárselo a Gelaber. Voy a buscar a Bien. uno de casa, que lo tenemos jugando fuera, que es un asturiano, que no está en el 11,
que es Enol Rodríguez, delantero del Huesca, que marca además un gran gol este fin de semana, que creo que va a dar mucho que hablar en esta segunda división, que además es un currante del fútbol que lo ha pasado por absolutamente todo, a pesar de ser muy, muy joven. Creo que este año en Huesca le va a venir muy bien y va a servir para reafirmarse como un gran delantero. Lo hizo muy bien en el Arenteiro, este año lo está haciendo muy bien con el Huesca, gran gol este fin de semana, así que yo me quedo con mi asturiano, me quedo con Enol. Que el año que viene lo queréis, ¿no? ¿O qué? Bueno, si se quiere venir a casa, pues Sí, ¿no? no se le va a echar, ¿no? ¿Qué va? Vale, vale. Mateo López. Yo me quedo con Sissé, el centrocampista del Club Deportivo Leganés. No venía de las mejores jornadas el centrocampista pepinero, sin embargo, tenía un papel muy complicado el otro día en el Sardinero. Creo que lo solventó de una manera muy buena. El cerebro total del equipo, la mayoría de las jugadas pasaban por sus botas. Me voy a quedar con él. Y yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Sí, no sé si hace falta que lo diga o no hace falta que lo diga, pero se lo tengo que dar a Ousmane Camara, que es mi apuesta de MVP de estas últimas semanas, la verdad. Es el jugador que llevo diciendo que es pilar fundamental en este Castellón y ahora mismo que está en esta dinámica, pues cómo no se lo vas a dar. Ha sido un placer, Álvaro Font, desde Puerta 22 Castellón y Borja Fernández de Radio Marca Asturias, que os hayáis pasado por aquí en este Camino al Cielo número 18. Y os deseamos una feliz Navidad a los dos y que paséis un feliz año, que cerréis bien la jornada los dos en el próximo fin de semana y que descanséis también, que también viene bien un poco descansar para luego pillar la hipertensión esa a tope. Pues sí, Claro. desearos lo mismo. Pues sí, dice tú, pues sí, ya está, ¿no? Pues Sí, sí. ¿qué quieres que te diga? Disfrutarlo, yo sé que tú lo vas a disfrutar también, que pase lo que pase en Cádiz, el Castellón acaba el año en playoff, que eso es importante Bueno, decirlo. esa es tu. Y, y veremos a ver qué sucede en este 2026 lleno de hipertensiones. Borja, un abrazo también para ti. Abrazo para los tres y que me juntéis alguna vez con Álvaro más, porque eso querrá decir que al Castellón al Sporting le van bien las cosas y ya sabéis que tenemos algún pacto por ahí entre medias, a ver si lo cumplimos en esta recta final de Pues temporada. ojalá, ojalá nos veamos aquí más los tres, fíjate, yo y Borja. Chicos, ha sido un placer teneros por Gracias, aquí amigos. y nosotros seguimos por aquí hoy un ratito más para terminar este camino al cielo. Un abrazo, Álvaro, Borja, chao. Abrazo, chicos. Chao. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando. Bueno, seguimos aquí en Camino al Cielo, ya estamos ahora mismo con el ex entrenador del Málaga, al que desde ya le vamos a dar las gracias, lo primero, por que haya decidido pasarse por Camino al Cielo y porque no suele ser fácil, Sergio Pellicer, ¿qué tal? Muy buenas, dar la cara ahora en un momento, joder, en el que acabas de salir de un club, en el que en teoría pues cuesta ahora asumir el estar delante de las cámaras y al final tú lo has dado, Sergio, así que desde ya, desde el inicio de la entrevista, lo primero que te tengo que decir es gracias. Pues nada, primero agradeceros. Sí que es cierto que después de todo lo que yo he vivido, ¿no? Pero me gusta mucho el título y me gusta que vuestro programa, sobre todo de Camino al Cielo, de Fondo Segunda, porque creo que este año expresa nunca mejor lo que va a ocurrir en la Liga Hypermotion. Yo, pues desafortunadamente he tenido que salir en esta situación, pero entiendo perfectamente de cómo está nuestro trabajo, el cargo del entrenador, y más en mi situación, en la cual creo que pues en Málaga me lo ha dado todo y como bien nacido ser agradecido, es mi casa, va a ser mi familia y sobre todo pues también agradeceros porque creo que es un programa sobre todo además pues también a hacer cara y rostro a todas las situaciones porque hay que tener sentido común porque sí que a nivel profesional cuando un entrenador ocurre en estas situaciones tienes un poco esos momentos pues esos altibajos, pero sí que a nivel personal tengo una paz interior que eso creo que es lo más importante, sobre todo cuando uno pues ya no ejerce en ese momento esta profesión. ¿Dónde está ahora Sergio Pellicer? Lo primero, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pues mira, estoy en Málaga. Al final, mi historia ha ido unida a Málaga. Desde el año 96 que llegué
aquí como para jugar con el Málaga. Conocí a mi mujer, mi hija es de Málaga. Estoy en Málaga, sí que es verdad que intento sobre todo abstraerme un poquito de todo, mantener un poco más la distancia que la última vez que también, porque mi vida con el Málaga es para escribir un libro, ¿eh? De situaciones que la última vez que decidí salir e intento sobre todo pues eso. Ahora pues estoy en un periodo de reflexión, de transformación, de estar con la familia y a partir ya cuando acaben estas fechas ya pues volveremos otra vez un poquito pues a prepararnos las situaciones que nos puedan llevar en el futuro. ¿Estás viendo muchos partidos de segunda, Sergio, o qué? Ahora que... Pues mira, te voy a ser sincero. Después pues, del partido mío contra la Cultural Leoneso, ese fin de semana salí a desconectar con la familia. Y luego sí que es verdad que el siguiente fin de semana cogí otra vez a la familia y aproveché un viaje familiar para ver el único partido en directo que he visto, que fue de Cádiz-Almería. Y luego sí que es cierto, luego ya este fin de semana, ya sobre todo estar pendiente un poquito y de ver fútbol de una manera un poquito ahora en el otro lado. Pero sí que es verdad que ya realmente nunca, nosotros siempre cuando un entrenador no está en activo, tiene ese periodo de reflexión, pero luego tiene ese trabajo un poco más analítico, incluso más intenso y un poquito, como digo, siempre en la oscuridad. Sí, sí, sí. ¿Los del Málaga los has visto o no? Los partidos del Málaga, Sergio. He visto tramos, he visto algún tramo y sí que he visto sobre todo el tema de los reportajes y la verdad que creo que al final sé perfectamente el potencial de la plantilla, sé perfectamente lo que el club aspira, sé perfectamente también la nueva incorporación de Funes, que es un entrenador que creo que le ha dado una continuidad con sus ciertos matices y creo mucho sobre todo en la mejora del equipo. Además, este año se va a dar unas situaciones que siempre lo decía, yo siempre lo decía a mis jugadores, este año hay una oportunidad preciosa para muchos y muchos equipos no lo saben. Creo que es el año más igualado y que realmente se puede ver la clasificación, las 18 jornadas, hay 8 puntos del sexto al Granada. Pues fíjate, en ese escalón, mira cuántos equipos hay. Y entonces el equipo que más calma tenga y el equipo que más tenga ese proceso de mejora y más equilibrio tenga y equipo joven y con energía que tenga ese proceso de mejora, creo que mitad de febrero se va a ver todas las situaciones y equipos en los cuales creo que va a haber muchísimas sorpresas. Como digo, camino al cielo, camino al infierno. Y Sí, hay sí, equipos sí. que no lo saben. No, no, es que la cosa aquí en este programa lo repetimos mucho, que sí, que el camino al cielo es muy bonito, pero hay que pasar por momentos muy complicados, muy complicados. Sergio, la despedida fue emotiva, fue yo creo una de las más emotivas de toda la segunda división, Mm, porque la gente yo creo que dejó de lado ya los resultados deportivos, hubo un mm, momento que dejó de lado los resultados deportivos y se volcó contigo a muerte. ¿Cómo fueron esos momentos mm. de notar el calor y de saber que la gente te estaba diciendo adiós? Pues sentimientos opuestos, ¿no? Un poco, por un lado, pues muchísima tristeza, ¿no? Porque al final, cuando un entrenador, en este caso, yo no me sentía entrenador, pero me sentía un poco partícipe, un poco de todo, ¿no? Es como una segunda piel, ¿no? Sobre todo por el Ujú. sentimiento de pertenencia, la exigencia, por todo lo vivido y luego, por otro lado, mucha paz, ¿no? Y sobre todo me vi abrumado por el cariño de la gente, me vi abrumado porque sé que hay que saber diferenciar lo que es un cargo de entrenador, lo que es lo profesional, la toma de decisiones, los resultados, que gestionamos emociones, a lo que luego es la persona, ¿no? Yo me he llevado un cariño tremendo, sé que he vivido momentos muy difíciles en este club, pero sobre todo creo que me llevo mucho el cariño de muchísima gente, de muchísimos amigos y sobre todo lo más importante en esta vida, siempre lo decía, ¿no? Tú como cuando vayas a un equipo, cuando estás a nivel profesional, porque al final eh, muchas veces los entrenadores somos ocupas de puestos, ¿no? Yo no me he Ujú. sentido un ocupa, yo no me he sentido un pasajero más, yo me he sentido algo partícipe del club, partícipe de la gente, partícipe de todo lo que nos rodeaba. Y normalmente al final estos son resultados y uno siempre quiere lo mejor, ¿no? Y por otra parte, como digo, ¿no? Ese sentimiento de tristeza, pues a pesar de estas pocas jornadas, de no poder dar ese paso adelante, sobre Ujú. todo focalizado en los resultados fuera de nuestro estadio, pero con muchísima paz interior y con como siempre dije, muchísima emoción
y de dar muchísimas gracias a todo el malaguismo. ¿Qué mensaje te emocionó más, Sergio? Me emocionó un poco todo, desde, Pero yo creo que, alguno, Sergio, que te haya llegado y hayas dicho, ¡buah! pues mira, sobre todo de la gente, mensajes mucho privados de gente anónima, de gente muy importante en la ciudad de Málaga, pero no, la verdad que no quiero resaltar nada porque me quedo sobre todo con todo lo bonito, ¿no? Con todo lo bonito. Entonces, pero sí que es verdad que lo que más me quedo es con la gente, con los empleados del club. Los empleados del club, como me han visto tantas horas trabajar allí, me han visto cómo lo he vivido intensamente, como son, que siempre digo, esas hormiguitas, esos invisibles que al final los clubs, cuando hablan del club, ¿no? El club es su afición y el motor del club son los pequeños empleados, los invisibles del club, ¿no? Y eso son lo que más me llega a la noción. A partir de ahí, todas las relaciones que hemos podido tener con mi staff técnico, jugadores, que tenemos del día a día, pero sabemos cómo es esto en el ámbito profesional, ¿no? Y hay que saber diferenciar lo profesional a lo personal. Hay muchos jugadores hoy, Sergio, que ha habido de Media Day en Málaga, que ha sido uno de los días en los que la gente pues, puede hablar con los jugadores y demás. Y les ha preguntado a Puga, le ha preguntado a la Rubia, y los jugadores se han sentido siempre muy identificados contigo y hoy lo han dicho, que tuviste mala suerte en goles en últimos minutos, que hubo también muchas lesiones. ¿Tú has notado ese cariño hasta el día de hoy? ¿Lo sientes a los jugadores aún casi como tuyo? Sí, no, hemos pasado muchísimo, hemos pasado Claro. muchísimo. También es verdad, es cierto que cada entrenador tenemos una forma de gestionar. Yo por eso digo que estoy en un periodo de reflexión y de transformación. Y siempre lo he dicho, yo he intentado gestionar en este club como algo propio de una segunda piel, ¿no? Y yo, a mí se me han podido decir muchísimas cosas, yo soy siempre un defensor a muerte, pero ¿por qué? Porque en este mundo del fútbol hay muy pocos rostros y muchas caretas. Y los rostros son los que van de verdad. Y yo soy una persona que va de verdad, va de verdad. Entonces, en ese aspecto he notado muchísimo esa exigencia de que los jugadores ellos saben en todas mis charlas individuales, colectivas, de lo exigente que he sido, el cariño que les tengo en ese aspecto y en intentar sobre todo hacerles mejores tanto como futbolista como persona. A partir de ahí sabemos que yo noto muchísimo, porque eran un equipo que un gran porcentaje de la plantilla les hemos dado sobre todo esa oportunidad de jugar en el Sí. fútbol profesional, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es algo que uno tiene, pero lo hace por convicción y por situación también del club. Y sí, siento mucho, mucho cariño y nuevamente está claro de que como todos los grupos hay gente que no juega, o gente que está más descontenta, como todo, pero eso siempre va a ocurrir, pero sí que he notado sobre todo muchísimo cariño por parte de todos y yo sé que hemos vivido cosas muy bonitas y siempre me quedo con lo mejor. No, la verdad que yo es que no es por volver te lo habrán recordado mil veces, pero aquel partido contra el Nasty, claro que estoy seguro que tú lo tienes ahí guardado seguro como el mayor tesoro. Pero Claro. tú notabas, Sergio, en las últimas semanas que se te estaban yendo un poco los jugadores. ¿Notabas como que ya No. no? ¿Sabes lo que creo? Que en el último mes sí que es verdad que al final, mira, yo estoy viendo una situación, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, Pero sí. el otro día estaba viendo el Madrid, ¿no? Estaban hablando de ultimátum de Xavi Alonso, ¿no? Pues yo lo estuve viviendo desde el partido que empatamos en la cuarta jornada contra Granada, que íbamos 2-0 en la primera parte, nos empatan y teníamos 8 puntos. Y esta semana se consiguió ganar Albacete, pero nosotros en la primera salida conseguimos ganar a todas Las Palmas. Y a partir de ahí sí que, por parte mía, por parte de mí, y en ese aspecto yo soy el máximo responsable, mi exigencia de este año de dar un paso más hacia adelante, porque creo que la categoría y el grupo y la afición se lo merece, se vivió continuamente. Cada derrota, luego volver a nuestro estadio, tomando la derrota del Cádiz, era como un ultimátum. Y eso al final no es tampoco, no es bueno, no en este caso. Yo lo entiendo perfectamente, porque en segunda división hay clubs y otros clubs, con todos los Ujú. respetos, ¿no? Hay clubs grandes, en ellos sabemos uno es el Málaga, Zaragoza, Sporting de Gijón, Deportivo La Coruña, otros más grandes por esa masa social, que muchas veces lo que hace, sobre todo una victoria, da poder inflarse. Y una derrota
lo que da poder no es desinflarse, sino hundirte, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que construirnos ni en el aplauso, ni nos tiene que destruir el juicio que digan los demás a todo lo exterior. Entonces, Ujú. esa es la gestión de la incertidumbre en la cual creo que desde hacía mes y medio pues no estaba acorde, sobre todo los resultados fuera de nuestro estadio. Y yo lo entendía. Y eso al final, el partido de la cultura leonesa, yo lo veía en los chicos, lo veía en los chicos. Lo veía en los chicos de que también ellos tenían esa presión, que se estaba hablando mucho y al final somos personas. Y creo que un momento sobre todo, que al final estos son resultados, ¿eh? Es así. Sí, Entonces, sí. si hubiésemos conseguido ganar fuera de casa y pues hubiese cambiado todo. Pero se generó un momento que creo que no era bueno. Y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo. Sí, sí. Hombre, Como Sergio, es también que. dices, el eh, partido del eh, último minuto, a mí pues claro. seguramente estamos hablando del partido del Castellón, en 2 minutos se nos va, pues son situaciones, el partido del Córdoba. Pero yo siempre voy a estar agradecido a la última jugada en mi vida, que fue la jugada del gol de Cordero contra el Nasti Tarragona. Esto, mira lo que es la vida, ¿no? A nosotros nos cambió la vida, al malaguismo le cambió la vida, a los jugadores que tengo durante mucho tiempo le ha cambiado la vida, a Sergio Pellicer le cambió la vida ese minuto, ahora a mí me cambió la vida los últimos minutos de ciertos partidos. Pero en eso siempre voy a quedar con lo mejor. Ya. Entonces, creo que hay que hacer un análisis muy más profundo, más exhaustivo de todo, que al final pues, va a depender de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, vi el partido que ya no estuve, ¿no? De Mirandés, y en la última jugada, ¿no? Van ganando 2-0, les empaten y en la última jugada se consigue gol. Pues esas cosas son las sinergias positivas que se generan, pues que en ese momento yo no fui capaz de transmitirle a los jugadores o encontrar una suerte. Yo la suerte no creo en la suerte hay que buscarla. La suerte hay que buscarla, hay que Sí, pero trabajarla. Sergio, pero a veces yo creo que sí que es verdad que la balanza cae de un lado o de otro, simplemente por el fútbol, ¿sabes? Que no tiene por Sí, qué. O sea, al final muchas veces, pues, yo qué sé, será entenderlo. así, claro. Sí. Entenderlo, pero tampoco podemos Ya, ya lo sé que no, caer en no los te. tópicos que el fútbol es así, que el fútbol no. Claro. El fútbol, cuando ocurren situaciones, siempre hay que haber un por algo, siempre. Y en ese aspecto, yo siempre de puertas hacia afuera he sido un defensor, es así, un defensor, y de puertas hacia adentro he sido muy autocrítico, muy analista, duro, muy exigente, y también es verdad que realmente cuando una persona, un entrenador, en este caso como yo, que ha vivido tanto en un club, que ha pasado por todas las etapas posibles en un club y que tiene muchísimos años, hoy en día, pues, exceptuando a José Alberto, exceptuando también, digo en segunda, ¿no? Exceptuando a José Alberto, y Romero, de entrenador del Ceuta, porque ya subió con el equipo. Hay muy pocos entrenadores que mantengan tanto tiempo en un club, ¿no? En este aspecto. Entonces, yo era uno de ellos. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que pasar muchísimas situaciones, gestionar muchísima gestión de la incertidumbre, el resultado y lo que te mantiene es el resultado, el cómo gestionar y sobre todo el de poder que los jugadores crean en ti para poder trazar un plan. Sí, sí. Sergio, vamos terminando ya, pero has hablado de ultimátum, que realmente el Real Madrid, pues ahora mismo el ejemplo que has puesto lo está viviendo continuamente. El partido contra el Depor, si no me equivoco, ahí es cuando se filtra la prensa, la gente empieza a conocer que tú ya tenías un ultimátum real, eso es lo que se dice desde dentro, pero lo que se dice a nivel público es que Llorente había transmitido tranquilidad. Entonces, Sí, ¿cómo, no, cómo se, cómo se yo vio? siempre he tenido un respaldo interno, sí lo puedo decir, siempre he tenido un respaldo interno. Sí que es cierto que muchas veces, a veces, aunque cada uno tiene una forma de trabajar, y es normal, ¿no? Pero cuando ocurren esas situaciones, y hay que saber también entenderlo, a lo mejor yo he sido portavoz del club durante todos estos años, en todo, en las buenas, en las malas, en todas las situaciones. Y la gente del club trabaja de una manera brutal en ese aspecto, tanto el administrador como Loren. Pero sí que es verdad que es un club atípico, no hay una propiedad, no hay un presidente. La forma de trabajar por parte en este caso, la dirección deportiva tampoco es de exponerse tampoco mucho públicamente Ujú. y es muy respetable. Me hubiese podido faltar un poquito de, no sé, que digan que confían en mí,
pero Claro. sabes que al final son resultados, ¿no? Porque al final eso también es engañar un poco, ¿no? Yo en ese aspecto tengo la conciencia muy tranquila. Te lo digo sinceramente, tengo la muy tranquila porque sé que realmente mucha tristeza por un lado, porque creo que a nivel profesional el equipo, como se está viendo, además, sobre todo, el equipo es un equipo muy joven, con muchísima gente con muchísima humildad, que creo que tiene una capacidad de mejora, que es lo que va a marcar la diferencia este año en esta categoría, exceptuando pues, estos 13 equipos que ya vemos que están ahí arriba, pero todo lo demás, hay muchísima igualdad, como nunca lo habíamos visto. Entonces, el equipo que sea más capaz de ser estable, con esa energía de gente joven que tiene, y sea capaz de cómo va evolucionando durante la temporada, se puede llevar, como Se digo, lo la llevo. sorpresa y puede estar el camino al cielo. Y Sí, 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 otros sí. que están en una situación ahora muy privilegiada, puede Cuidado. ocurrir todo lo contrario. Entonces, es un año y por eso, a nivel profesional, siempre lo he dicho, es una oportunidad preciosa, histórica para muchos. Pasa que no tenemos una bola de cristal, pero va a haber sorpresas. Sí, sí. Eso es bonito, ¿eh? Que lo pienses así, Sergio, que te dé esa Yo sensación, ¿eh? lo he pensado, la sensación que tengo y además De que es un año que lo he pueden dicho pasar muchas privadamente. cosas, ¿no? Es un año No, que no, no pueden tengo pasar. ninguna bola de cristal, nadie, pero yo lo dije, lo hablaba de puertas hacia adentro, a mi staff, a los jugadores, a todos, de que era una oportunidad preciosa, pero no para el Málaga, para todos los equipos que son capaces como digo, de evolucionar, de ser mejores cada día, de ese hábito diario, de esa exigencia que tienen cada día y hay equipos que normalmente pues tienen, como digo, esa presión, esa masa social que genera, como yo te digo, Presión, esa gestión genera de la presión. incertidumbre, esa presión, pero mira, no te voy viendo el Cádiz de Almería, hay dos jugadores que marcan mucho las diferencias en el Cádiz y Racing, ¿no? Que es Íñigo Vicente y Andrés, ¿no? Sí. Pero Íñigo Vicente tiene creo que 27 años y Andrés tiene 26. Pues yo, por ejemplo, hacía una reflexión junto con los jugadores que yo tenía en el Málaga. David Rubia tiene 23, Dani Lorenzo tiene 22, Chupete tiene 21, Adrián Niño tiene 21. Si son capaces de poder tener esa estabilidad con ese avance que hemos tenido con estos jugadores, imagínate dentro de 3 4 años, que son diferentes perfiles, esas diferencias se igualan. Y entonces creo que ahí está la clave de muchos equipos, de esa gente joven, de cómo evoluciona, de hacer un equipo para poder pelear por hacer cosas, para conseguir lo que la afición quiere. ¿Tú, Sergio, sentías que tenías una plantilla demasiado joven para pelear por esas cosas? También es verdad que son muchos matices porque yo creo que es muy importante el primer partido. Creo que los dos primeros partidos de Liga tenemos dos golpes muy duros a nivel de lesiones. Creo que Luismi era un jugador vital en ese aspecto y luego Alex Pastor era otro jugador también vital, ¿no? Y desgraciadamente luego también con la demora que teníamos en este caso de la recuperación de Ramón, Aitán, que ahora mismo ya va a ir evolucionando y Aitán si tiene paciencia también dentro de ese periodo de febrero será un jugador también que puede ser determinante. Entonces, no lo veo así. Yo lo veo simplemente de que son golpes en los que no hemos tenido, no son excusas, pero creo que en ese aspecto sí que nos marcó muchísimo, sobre todo el inicio. Sí, sí. Termino ya, Sergio. Te Mm. digo la última. Manolo Sánchez, el que fuera hasta este momento tu segundo, que ha salido también noticia estos días, contaba en una entrevista que ya no os estabais haciendo bien el uno al otro, que había que acabar esa relación. A ¿Eso veces pues cuándo ha pasa. sido? Es que, Esto ha perdóname, sido pero yo hoy, 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 hoy. mira, ando despistado, ando Ya me sobre todo, imagino que has desconectado no, completamente, ¿eh? me mantengo totalmente al margen de todo. Te lo digo porque el otro día fui a jugar al padre y me decían, Pellicer, ¿cómo podías aguantar todo lo que decían de lo bueno y de lo malo? Y dice, pues como siempre digo, no indagues, si te molestan, indagues. Entonces, esa es la fuerza mental que tenemos los entrenadores de que somos capaces, somos no superhéroes, pero somos los supervivientes Debatirte mentales, un poco, ¿no? De tanto, debatirte un poco de sí, toda sobre esa. todo como yo te digo, yo no me construyo ni el aplauso, Ya, ni ya. cuando dicen que soy muy bueno, ni me destruyo cuando dicen que soy muy malo.
yo sé perfectamente, sé cómo soy. ¿Cuándo ha sido? Dímelo, porque le tengo un Nada, eso, cariño eso, eso ha sido Sergio enorme. hace 2 horitas, salió hace 2 horitas que ha Ah, dicho que ya sí. no, que ya no os hacíais bien el uno al otro y que un poco No, por la ves, decisión de tomar. me imagino que es porque Manolo es un hijo para mí. Es un hijo para mí. Es un hijo que no. Yo tengo una hija y es el hijo que no he podido tener. Es así, ¿no? Entonces, eh, fueron años muy exigentes. También es verdad que eh, el, el- sobre todo la exigencia que yo antepongo el día a día es fuerte, es fuerte, es así, es así. La gente que tiene que trabajar conmigo el día a día tiene que estar muy preparada porque nos lo marca. Y Ujú. en ese caso, Manolo, llevamos mucho tiempo nosotros y yo creo que también era una buena oportunidad para él, ¿no? Entonces, además, el otro día le mandé un mensaje de que iba a ser un esteponero más. Ujú. Sé que esta semana perdieron, pero sé que tiene una capacidad brutal. Además, tiene una experiencia, sobre todo porque es una persona muy preparada y yo creo que muchas veces las personas tienen que saber diferenciar lo que es lo personal a lo profesional y en ese aspecto nosotros lo supimos diferenciar de que en ese momento, si ha dicho esa palabra, creo que quiere decir porque ya hay un momento que había un desgaste sobre todo en el día a Sí. día. Ujú. Que no era bueno, mejor era mejor separarse en ese aspecto, porque creo que también, yo creo que fue lo mejor. Ujú. Termino, Sergio. ¿Qué planes hay de futuro? ¿Qué vamos a Mira, hacer ahora, a partir de ahora? pues por eso te digo, en este momento de reflexión, de transformación, de buscar muchísimas cosas, de seguir aprendiendo. Ahora estoy estudiando idiomas, de seguir sobre todo ¿Qué estudia, preparándome qué para estudias, todo. Sergio? ¿Qué idiomas? Pues ¿El estoy inglés? intentándome, pues, sobre todo el inglés y sobre todo francés. Estoy ahí intentando sobre todo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo pues lo eso, llevas? ¿Cómo lo llevas bien, bien? bien, bien, poco a poco, perfeccionándolo poco a poco, pero y sobre todo, como te digo, ahora mismo ahora cuando pasen todas estas fiestas, voy a intentarme full. Sí que ya me apareció una situación de ir fuera, Ah, pero en este momento no la valoro. No la valoro en este momento y sí que es verdad que tengo que pensar muchísimo en las cosas. Como siempre digo, el siguiente paso lo tengo que pensar mucho. Si me vale, ahora sabemos que los entrenadores, yo por ejemplo ya tengo que esperar para entrenar en España, tengo que esperar a la temporada que viene. No sé, dependiendo de lo que pueda salir, si pueda salir algún proyecto o también seguir esperando o marcarme el próximo año, buscar una nueva experiencia, ¿no? Ahí tengo que dar una buena reflexión, tengo que hablar con gente, escucharme también a mí mismo, mm. pero ahora sí que es momento de mantener un poco, de coger un poco de distancia con mi pasado, que es el ¿Pero te llama la Málaga. atención eso? ¿Te llama la atención eso de irte fuera a ti, Sergio? Mola siempre Tengo más que España, valorarlo, ¿no? tengo que valorarlo. Hace justamente una semana tuve una pequeña oportunidad que Una pudo, oferta, pudo sí, sí. aparecer. En ese caso no quise escucharla, porque es un momento sobre todo, como digo, de reflexión y, y de sobre todo, pues de también tengo que recolocarme, reordenar muchísimas cosas porque tengo mucho trabajo, tengo mucho material, tanto en el tenis táctico, entrenamientos, planificación, luego gestión emocional, todas las situaciones de lo que Ujú. convivimos los entrenadores y creo que lo voy a aprovechar pues como digo, ¿no? Para transformarse, para seguir sobre todo cada uno reciclándose y ser, como digo, mejor persona, mejor entrenador, mejor gestor y porque creo que esto es continuo, porque creo que el nivel de entrenadores en España cada vez es más alto, hay un nivel muy, muy alto y nosotros sobre todo, pues ahora desde fuera, verlo con muchísima tranquilidad. También es verdad, también he tenido un achaque un poco a nivel de salud, porque he vivido tres Claro. años a una velocidad que algunos no me seguía, también lo tengo que decir. Vivía a una velocidad enorme y ahora sí que es verdad que esa velocidad que he pasado estoy un poco parado y ahí es donde tengo que calmar un poquito todos los ánimos. Es así. Ya, 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 ya. Ya. Sergio, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí en Camino al Cielo, ya lo sabes. Estaremos esperando con mucha ansia tu regreso, ya sea un banquillo de segunda o a seguirte en alguna experiencia fuera. Aquí es un gustazo que pases por aquí,
y que te abras de esta forma, la verdad. Además, para muchos entrenadores incluso les puede hasta servir yo creo, esta charla, los entrenadores que han acabado también fuera este año, que son unos cuantos, Sergio, que son unos cuantos. Sí. Y los que quedan, y los que Y quedan, los que quedan, por y los que desgracia. quedan, cómo está montado esto. Sí, Imagínate. sí. Pero para terminar, sí que quiero preguntarte que nos digas una canción, Sergio, que siempre con esta sección abrimos con una canción, así que ¿a qué canción, con qué canción quieres que abramos esta sección? Mira, pues bailar pegado de Sergio Dalma. Siempre he sido un Vale. amante. Un romántico esta, Sergio, es muy romántica. Sí, siempre bailar pegados. Siempre, ahora estoy un poco separado, pero siempre la hacía con. Porque de joven decía que me parecía un poco a Sergio Dalma, Un y con aire, mis amigos. un aire. Y con mis amigos, imagínate, cuando ya tengo 52 años y sobre todo me viene muy bien también por todo lo que yo he vivido en el Málaga, ¿no? El bailar pegados. Bailar pegados Muy se bien. baila mucho mejor. Pues un placer muy, muy grande, de verdad, Sergio, y un abrazo muy fuerte de mi parte y de todo Camino al Cielo y Radio Marca, porque creo que ha sido una entrevista de lujo. Abrazo fuerte, Sergio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Momento ahora de que Lucas Marcos abra su pequeña sección de Memorias de Sábado y nos cuente la segunda división, qué pasaba en la segunda división durante el franquismo. Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a Memorias del Sábado, esta sección de Camino al Cielo en Radio Marca, donde repasamos la historia de nuestra segunda división. Hoy vengo a recordar cómo era el fútbol en una de las etapas más delicadas de nuestra historia reciente, la dictadura de Francisco Franco, hace 50 años. Y es que aunque no parezca a tanto tiempo, os puedo asegurar que ha cambiado muchísimo este deporte, y no solo el deporte, sino la manera sociopolítica en la que percibimos el deporte rey. Para tomar dimensión de todo lo que era socialmente el fútbol en la época del franquismo, voy a tomar algunas citas de una reciente entrevista que le hizo la revista Panenka a Julián García Candau, el cronista más longevo de la selección española. Y es que Candau utiliza un término que a mí me llamó mucho la atención, y es que él lo llama nacionalfutbolismo. Según cita textualmente, el nacionalfutbolismo no es que fuera un intento de instrumentalizar el deporte por parte del régimen, es que el régimen directamente se apoderó del fútbol. No hay más que ver las actas en las que se sancionaba a jugadores por haber militado en las zonas republicanas. Y es que el fútbol español durante la posguerra se utilizó de una manera de catarsis para el pueblo español. Así como los antiguos griegos iban al teatro a desahogarse a ese movimiento de catarsis, el pueblo español, que estaba viviendo una auténtica penuria, se desahogaba en el fútbol. El régimen se hizo eco de este movimiento que estaban utilizando los ciudadanos en torno al fútbol y lo utilizó para crear un sentimiento nacional. Es así como el fútbol pasó a representar todos los valores españolistas, o eso pretendía Franco. Además, como en todas las dictaduras, se vio el fútbol un arma de propaganda prácticamente gratis. El régimen exportaba internacionalmente la imagen de España, pues representada con el fútbol. Es así como ese Real Madrid de las 5 Copas de Europa competía en nombre de toda España. Y no solo los clubes, en la selección, cada vez que jugaban contra la Unión Soviética, no solo ganaba la selección, sino que también ganaba el Estado. Pero no nos debemos ir a las grandes citas internacionales para entender cómo funcionaba el fútbol en el franquismo. Franco propuso un movimiento españolista centralizando todo el Estado, borrando las comunidades autónomas. Sin embargo, la mejor manera de reivindicar ese sentimiento de pertenencia de esas extintas comunidades autónomas pasó a ser el deporte rey, el fútbol. Y así empezaron dos movimientos sociales muy diferenciados. Por un lado, gente que aunque no fuese de la capital o del FC Barcelona, eran de esos equipos que iban a representar toda la nación española en las competiciones europeas, y por otro lado se fomentó muchísimo el apoyo al club local. Y el fútbol pasaba a ser algo tan importante en la vida social del franquismo, la segunda división no iba a ser menos. Y aunque al régimen del caudillo le interesaba más las competiciones europeas, competiciones internacionales o la propia primera división, esta segunda división se utilizaba como trampolín de talento a esa primera división y a esa arma propagandística que empezaba a ser el fútbol.
Y así, desde esta segunda división, desde lo más bajo, se comenzó a construir la identidad del fútbol español, la forma de ser de este fútbol español que exportaríamos al extranjero. Un fútbol muy duro, muy poco técnico y muy físico. La segunda división pasó a ser el laboratorio de experimentos de lo que Franco quería que fuese el fútbol español. Todos conocemos el mote de la Furia Roja, que era como se llamaba en aquellos años a la selección española, y esto viene de esta semilla que se implantó en los primeros años del franquismo en la segunda división, ese fútbol rudo y físico del que ya os he hablado. Pero si tan importante fue la segunda división en el franquismo, os tengo que enseñar cómo funcionaba esta competición. Durante los primeros años de dictadura, durante los años 40, la división se consolidaba en un grupo único de unos 16 a 18 equipos. Un sistema clásico de liga, de todos contra todos e ida y vuelta. Los dos primeros ascendían y del tercero al cuarto se jugaba una promoción de ascenso, igual que ahora. Durante la década de los 50 y de los 60, con una intención de profesionalizar al mayor número de equipos posibles, la segunda división pasó de tener un grupo a tener dos. Los dos campeones de cada grupo ascendían directamente y el resto jugaban una promoción de ascenso. Esto supuso muchísimo coste para algunos equipos que no tenían ese presupuesto. Finalmente, en la década de los 70, ya coincidiendo casi con la transición a la democracia, se creó la Segunda División B, una categoría que ahora sí realmente pretendía profesionalizar al mayor número de clubes de la geografía española. Pero es que realmente lo importante del fútbol durante la dictadura no fue lo deportivo, sino lo social. Fue el mayor arma de propaganda del franquismo, fue el sentimiento de pertenencia a tu ciudad o a tu tierra. Fue esa catarsis, ese respiro que necesitaba la población española de la posguerra para olvidarse de lo que había sucedido. Y es por eso que hoy el fútbol es algo tan importante en nuestros días y es algo tan nuestro, tan propio. La imagen y la percepción que tenemos del fútbol se construyó durante el franquismo. Y nosotros que llegamos hasta aquí en este programa número 18 de Camino al Cielo, una taberna, Meco, que lo estábamos hablando, se nos ha quedado guay, ¿eh? Hemos tocado, creo que, los temas importantes de la semana y además hemos aportado buenos datos. Yo creo que se nos ha quedado una taberna. Hemos tocado los temas más candentes de esta última jornada, como decíamos en la introducción, que hemos viajado a esos sitios que son protagonistas durante la semana en segunda división. Yo creo que hemos sido capaces de cubrirlo, bueno, mejor dicho, han sido capaces de cubrirlo y de explicarnos su situación de la mejor forma posible. O sea que sí, tertulia muy chula después de una jornada que también no ha dejado indiferente a literalmente nadie, exceptuando, bueno, ese 0-0, ¿no? De rigor que tenemos normalmente en segunda división, que fuese Córdoba-Eibar, pero vaya, ha dado que hablar, y mucho esta segunda división durante la semana. Jornada 19 de la expansión, no nos podemos perder. ¿Y cuáles van a ser los partidos? Pues bueno, yo creo que no nos podemos perder, sobre todo, Alex, ese Málaga-Almería, derbi importante que hay en Andalucía. Sí, cierto que la hora, el día no es el mejor, porque es el domingo a las 2. Pero bueno, ahí está ese Málaga-Almería, que yo creo que es lo más importante, lo más reseñable de la jornada. Y no es por tirarme flores, Alex, pero en la jornada anterior yo creo que más o menos acerté, Te hablé de que lo más interesante era ese Racing Leganés, que al final, bueno, no estuvo nada mal, Estás acertando. Sí, últimamente no estoy mal, pero bueno, esto es anecdótico, o sea que esperemos que esperemos que siga así, pero no puedo prometer nada, Vale, entonces sí. No te escucho, tío, se me acaba de ir otra vez. Sí, pues se te ha ido. ¿A mí me escuchas? Sí. Vale, bueno, pero ya está, ya es el final. Mandas ahí un audio acabando y listo. Ok. Vale, pero ¿has dejado de grabar o cómo? No, está grabando. Vale, pues escúchame, recojo aquí y ya está, que quite esto. Vale, perfecto, venga. ¿Has dicho los partidos? No. No. Venga, pues los dices y ya está, y cerramos con eso, ¿vale? Vale, ok. Arranca tú si quieres ya directamente con los partidos. Vale.
Y los partidos que tendremos esa jornada número 19 serán los siguientes. Quien abre la jornada es ese Eibar contra el Real Valladolid. Partido importante sobre todo para el conjunto visitante por todo el contexto que le rodea. Ya en sábado tendremos los siguientes partidos. El Andorra Deportivo de La Coruña, el Huesca, que jugará contra el Racing de Santander, el Leganés, ojo, partido importante, contra el Sporting de Gijón, Las Palmas recibirá a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ya en jornada dominical tendremos ese Málaga-Almería del que hablábamos, Mirandés Córdoba, Real Sociedad de Ceuta, el Burgos que jugará contra el Real Zaragoza y ese Granada-Albacete. Quien cerrará la jornada es otra vez el Castellón, que en este caso visitará al Cádiz Club de Fútbol. Esos serán los partidos de la jornada 19 y aquí estaremos en Camino al Cielo para contaros todo lo que haya pasado en esa jornada ya antes del parón de Navidad, porque es la última antes de que los jugadores tengan una pequeña semana de descanso. Mateo López, un placer, como siempre, tenerte aquí a mi lado. Placer, amigo. Chao, hasta luego.